Vamos a empezar. Hoy es un culto especial, ya lo habíamos anunciado, es enfocado no exclusivamente, pero sí en gran parte pensado, ¿verdad?, pensando en nuestros hermanos, nuestras hermanas de tantos lugares donde están siendo perseguidos por causa de su fe, especialmente en el África subsahariana, que es donde vamos a enfocarnos de una manera especial, ¿vale? Entonces voy a pediros que, bueno, guardemos un poquito de silencio. Vamos a empezar con un vídeo. No sé si se pueden apagar las luces de aquí para que se pueda ver bien. Venga, pues adelante. Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Unas 100.000 iglesias de todo el mundo participan en esta jornada para velar y orar por nuestros hermanos perseguidos. El 95% de los cristianos asesinados por su fe el año pasado vivían en África subsahariana. Mi vida es demasiado dura. Si me paro a pensar, no paro de llorar. Cuando me voy a dormir, veo cómo todo lo malo sigue ocurriendo sin descanso, una y otra vez. La forma en que mataron a ese niño, el momento en el que vi a ese bebé aún llorando en el fuego. Millones de cristianos han sido expulsados de sus hogares. Se llevaron mi Biblia, se lo llevaron todo. Iban directos a por mi Biblia. Afortunadamente yo no estuve presente, pero la persona que me lo contó me dijeron que abrieron las Biblias y empezaron a defecar sobre ellas. Eso es lo que me contaron. Estamos muy dolidos. Empezaron asesinando a las mujeres y los niños. Dispararon a los que huían. Atravesaron con sus machetes a los que se quedaron. Y después de ello, mataron a mi mujer. Ella llevaba encima a nuestro bebé de 9 meses. Le dispararon en el estómago. La bala la atravesó a ella y a nuestro hijo. Yo lo vi todo. Y lloré. Lloré mucho. Fue insoportable. Al darme la vuelta vi a mi cuñada con sus 2 hijos. Estaban muertos y tirados en el suelo. En total, asesinaron a 20 personas y otras 45 quedaron heridas. Hay millones de cristianos desplazados por todo África. Las noticias no lo cubren. Los políticos no hablan de ello. Los gobiernos no lo tienen en cuenta. Nadie habla de ello. Nos sentimos apartados en la oscuridad, como si el mundo nos hubiera rechazado. Esta es mi casa. 3 de nuestros hijos se quedan aquí conmigo y mi mujer. El resto de los niños duermen con nuestros vecinos. Cuando amanece, se vuelve aquí, a su casa, y se quedan con nosotros, como sus padres que somos. Como podéis ver, esta tienda de aquí mide 1,5 metros de un extremo a otro. Es más pequeña que una cama de matrimonio, pero es nuestro hogar. Los cristianos desplazados en el norte de Nigeria están obligados a vivir bajo circunstancias infrahumanas debido a la creciente violencia contra ellos. En este campamento hay muchas personas afectadas por la violencia. Muchos tienen heridas, muchos han sido asesinados o han perdido a seres queridos. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga. Amén. Como podéis ver, esta es la iglesia y estas son las personas a las que apoyo. Yo las pastoreo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos huido por los ataques? Levanta tu mano
hermanos y tus hijos no han podido ir a la escuela. No tengo palabras. Aún así, nuestros ojos están en Dios. Hasta ahora nuestra esperanza se ha mantenido en Él. Ponemos nuestra confianza en Él. Espíritu Santo, ven aquí y haz la voluntad de Dios. Toma el control de nuestras vidas. Espíritu Santo, ven aquí y haz su voluntad. Toma el control de nuestras vidas. El pastor Bernabé es uno de los millones de cristianos que enfrentan persecución violenta en algunas zonas de África subsahariana. Hay 16,2 millones de cristianos desplazados, pero el mundo no habla de ello. Las iglesias africanas están pidiendo a la Iglesia Mundial que se levante con ellas contra esta violencia tan espeluznante. ¿Te unes a ellas? Detén la violencia. Impulsa la regeneración. puertasabiertas.org/levántate. Bueno, hay más vídeos, pero creíamos conveniente simplemente poner uno que es bastante ya significativo, ¿verdad? Hay 365 millones de creyentes que sufren algún tipo de persecución. Empezando por los más extremos, como hemos visto en el vídeo algunos ejemplos, y terminando por los más sutiles que también se dan. Simplemente quiero compartir unos datos con vosotros. Corea del Norte encabeza en 2024 la lista de países de mayor persecución, también en India, Irán y China. Pero es África, como hemos visto también, el continente que se lleva el triste récord de cristianos asesinados. El último dato del que disponemos, que he podido consultar, es en lo que llevamos de año, que no ha terminado, queda prácticamente un mes. En lo que llevamos de 2024, 4.606 cristianos han sido asesinados. 4.606, solo en el África subsahariana. Este ministerio de Puertas Abiertas, el año pasado aquí en España recaudó, como lo estamos haciendo ahora nosotros, muchas iglesias, ¿verdad? 52.272 euros destinados, como decíamos, a nuestros hermanos en el África subsahariana. La iglesia tiene que moverse, la iglesia tiene que concienciarse, la iglesia tiene que apoyar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que están sufriendo simplemente por ser creyentes. Y como ellos decían, nos ponen todos los días imágenes de campos de refugiados en diferentes partes del mundo, nos hablan de genocidios, que es verdad, es cierto, es real, es triste, pero es así. Pero muy pocos, muy pocos hablan de este problema, de este genocidio, de tantos hermanos y hermanas que están siendo perseguidos, expulsados de sus tierras o asesinados por causa de su fe. Hemos visto al pastor Bernabé, él tiene un problema en la mano, porque le intentaron asesinar a palos, a golpes, y él puso la mano para que no le llegaran a dar en la cabeza y bueno, la mano no la ha recuperado del todo, la tiene mal, pero consiguió escapar. Y el que lo estaba intentando matar corrió detrás de él para rematarlo, ¿no? para acabar con su vida. Mientras huía, vio cómo mataban a su cuñada y a su hijo, a su sobrino. Los mataron a los dos también. Y justo cuando llegó a la carretera se cayó y el otro que le iba, aquel que le seguía, que le quería matar, justo se encontraron con una patrulla de policía, un control, y aquello, bueno, pues hizo que este hombre que le perseguía se asustara y se marchara. Escapó, salvó su vida por los pelos, por la gracia de Dios, ¿verdad? Como digo, los cristianos hoy en día es el colectivo más perseguido. El más perseguido hoy y el colectivo más perseguido a lo largo de toda la historia. ¿Vale? El cristianismo, los cristianos, los hijos de Dios, es el colectivo más perseguido hoy y a lo largo de la historia. Y lamentablemente, como digo, nadie habla de eso, pero no hay nada nuevo debajo del sol.
No hay nada nuevo debajo del sol. Y quiero que sigamos teniendo en mente estos datos, estas personas. No son números, no son cifras, son personas, son hermanos y hermanas que creen como nosotros en nuestro Señor Jesús y que simplemente por creer en Él están sufriendo todo esto. Pero digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos estudiando los evangelios, más bien la vida de Jesús, desde un punto de vista cronológico. Lo estamos haciendo todos los martes por Zoom. Y justo estos días hemos estado hablando de Juan el Bautista. Es un buen ejemplo de lo que es la persecución. Él termina siendo, aunque no hemos llegado, voy a hacer un poco de spoiler, pero todos conocemos, ¿verdad? Termina siendo decapitado. Jacobo, uno de los personajes, de los apóstoles más cercanos a Jesús, aquel que junto con Juan y con Pedro vieron la transfiguración, con ellos tres es con quien Jesús tenía un trato mucho más cercano. Uno de los elegidos de Jesús, por así decir, ¿no? Cómo le cortan la cabeza a las primeras de cambio. En un solo versículo en el libro de los Hechos vemos cómo su vida desaparece. Podríamos hablar de Pedro, de Juan, cómo fueron perseguidos. Y el resto de los apóstoles, todos fueron perseguidos menos Juan, que también fue perseguido, pero no murió fue el único que no murió de manera violenta, aunque también sufrió persecución, como todos conocemos, allí en la isla de Patmos, ¿verdad? En una cárcel. Jesús mismo fue perseguido, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero nada ni nadie, hermanos, ha podido impedir que el Evangelio, que el reino de los cielos avance. Ahora mismo estamos viendo lo que estamos viendo en África, que es el continente donde peor se trata a los cristianos, donde se les está persiguiendo. Como país, Corea del Norte hoy en día es el peor de todos, pero como continente África es una burrada lo que está pasando. Sin embargo, es el continente donde más está creciendo el Evangelio, de una manera exponencial. El Evangelio sigue avanzando, sigue avanzando. Hace relativamente poco compartía con vosotros ese texto de Apocalipsis donde vemos a los 4 jinetes que cabalgaban, los 4 a la vez, uno representando a la guerra, el hambre, los desastres naturales, pero uno, el caballo blanco, a mi entender, simbolizaba el Evangelio, que salió para conquistar, salió para vencer y para conquistar, y nada ni nadie lo puede frenar. Y es verdad que ese caballo cabalga junto con el hambre, cabalga junto con la guerra, cabalga junto con la persecución, cabalga junto con los desastres naturales, y lo hemos visto a lo largo de la historia y lo seguiremos viendo hasta el final de nuestros días. Pero ese caballo salió venciendo y para vencer. Y nada ni nadie lo va a impedir. Nada ni nadie, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Nada ni nadie va a impedir que el reino de los cielos, el reino de Dios, se extienda, ¿verdad? Hace poco, en el mes de septiembre, en Seúl, se celebró el 4º encuentro del movimiento de Lausana. Es un encuentro que se celebra cada 10 años aproximadamente. Reúne a creyentes de todas las partes del mundo. Y Sara Akaban, una creyente de Irán, comentó el importante crecimiento de la iglesia en su país. Es un país donde la iglesia está siendo perseguida de una manera terrorífica también, ¿vale? Y ella dio un dato realmente impresionante. Ella, como digo, es una creyente iraní que vive en Irán y que sufre las consecuencias de su fe porque es perseguida por su fe. Y ella daba este dato. Irán ha pasado de tener 500 creyentes en Cristo de origen musulmán en 1979 a más de 1 millón en 2024. ¿Sabéis cuánto es este crecimiento? Un 2000% en 45 años. El reino de los cielos sigue avanzando. Eso no quiere decir que no dejemos de pensar y de orar y de clamar al Señor por nuestros hermanos y hermanas. Porque fijaros, ellos piden que todo esto de alguna manera acabe. Quieren vivir en paz, con todo el derecho del mundo a desearlo. Pero ¿sabéis cuál es el mayor anhelo de su corazón? ¿Cuál es su principal motivo de oración para nosotros, que nosotros oremos por ellos?
Ellos siguen pidiendo que oremos para que a pesar de todo y por encima de todo puedan seguir predicando el Evangelio. Qué testimonio, ¿verdad? Qué ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Ella, Sara, terminaba diciendo, sea lo que sea que esté pasando la iglesia, la palabra de Dios se sigue extendiendo. Sea lo que sea, lo que la iglesia tenga que enfrentar, lo que la iglesia tenga que pasar, la palabra de Dios se sigue extendiendo. Y un pastor chino, también sufriendo persecución, un chico joven, también estuvo en Seúl, subrayó la importancia de la unidad y la colaboración entre creyentes para llevar a cabo la misión y más, leo palabras textuales, en un contexto de persecución. Él hablaba de la unidad, de que estemos unidos a ellos, que la propia iglesia esté unida ante tanta adversidad y tanta confrontación, tanta persecución. Y en este sentido quiero compartir con vosotros un texto en Isaías 58, del 6 al 9. Teniendo en cuenta las palabras de este hermano, de este joven pastor en China, que habla de la unidad, sobre todo en un contexto de persecución, pero de la unidad de la iglesia para llevar a cabo la misión, creo que estas palabras cobran todavía mayor relevancia. Isaías 58, versículos del 6 al 9. No, esta no es la clase de ayuno que quiero. Es esta la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas de los que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Amén. Amén. Isaías está escribiendo en un contexto donde el pueblo estaba viviendo una absoluta religiosidad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eran religiosos, pero absolutamente indiferentes ante las necesidades de las personas que estaban a su alrededor. Eran indiferentes ante el dolor, ante el maltrato, ante las injusticias. Ellos pensaban que con cumplir una serie de normas, con cumplir una serie de actos religiosos, con eso ya estaban agradando a Dios. Pensaban que con guardar ayuno, con asistir a los cultos, con dar sus diezmos o con asistir a las diferentes reuniones que pudiesen haber, estaban cumpliendo con lo que Dios les exigía. Y nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Religiosos, pero indiferentes, alejados de la misión de Dios y dedicados al consumo interno, a satisfacer su propio ego espiritual. A decir, de alguna manera, soy una persona buena porque cumplo con los preceptos de la ley o cumplo con la religión. Dedicados, como digo, al consumo interno, pero olvidando la misión de Dios, olvidando las necesidades de la gente que estaba a su alrededor. Y eso me hace recordar al establecimiento del reino de Dios y a nuestro propio compromiso, ¿verdad? El reino de Dios no se va a establecer con nuestra religiosidad, ni muchísimo menos, sino con compromiso. Compromiso delante del Señor, con amor a Dios, con amor al prójimo y haciendo discípulos. Estos hermanos que están siendo perseguidos todavía recorren kilómetros y kilómetros para ir a otras aldeas y seguir predicando el Evangelio. Siguen teniendo clara cuál es su misión, a pesar de las carencias que tienen, quieren bendecir, quieren dar, quieren hacer discípulos, aunque su vida pueda estar en riesgo. Y es todo un ejemplo para nosotros, todo un desafío para nosotros como creyentes en este primer mundo en el que vivimos. Su amor, el amor de Cristo, ¿verdad? Como decía Pablo en 2 de Corintios 5:14, el amor de Cristo nos apremia, nos impulsa a la misión, a proclamar y demostrar el reino de los cielos. Porque tenemos que predicar, tenemos que ir y hacer discípulos, pero también nos tenemos que preocupar, como muchas veces hemos dicho, cuando Jesús oraba enseñándole a sus discípulos a orar, y Él decía, Padre, que se haga en el cielo como
que se haga en la tierra como en el cielo, venga tu reino. Hermanos, todos y cada uno de nosotros somos responsables de establecer el reino de los cielos allí donde estamos, de luchar en contra de la injusticia, de luchar en contra del maltrato, de la desigualdad. Yo no veo, lo hemos dicho muchas veces, nada de estas cosas en el reino de los cielos. Yo imagino el reino de los cielos y tiene que ser un lugar perfecto en todos los aspectos y sentidos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que de alguna manera donde nosotros estamos, siendo sal y luz, el reino de los cielos esté siendo establecido? ¿Qué estamos haciendo para ayudar a aquel que lo necesita? ¿Qué estamos haciendo para acompañar a aquel que está sufriendo a nuestro alrededor? Podríamos contar el ejemplo de mucha gente importante, ¿verdad?, que hace tantas cosas, pero yo quiero contar el ejemplo de Jeremy, aquí con nosotros. Nos compartía el domingo en la reunión de oración cómo está orando por ciertas personas y el Señor le está permitiendo, una vez que está orando por esas personas, el Señor le está permitiendo ser sal y luz con esas personas. Su antigua compañera de trabajo que está pasando por momentos de dificultad, por enfermedad, cómo la llama y cómo la busca y cómo ella la consuela y cómo ora por ella y cómo le da palabras de ánimo, con su propia hermana y con otras personas que no recuerdo todos los casos que nos compartía ayer ni el domingo, pero compartía varios ejemplos. El Señor quiere usarnos. El Señor quiere usarnos para extender su reino. El Señor te quiere usar. El Señor quiere que tú seas un instrumento útil en sus manos para llegar a aquellos que aún no le conocen, a aquellos que están sufriendo a nuestro alrededor, a aquellos que están padeciendo necesidad, a aquellos que están rotos por culpa del pecado. Dios quiere que nosotros ejerzamos ese ministerio al que nos ha llamado, que no es otro que el ministerio de la reconciliación y la restauración. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado? Dios te ha encomendado una misión. Dios te ha dado un propósito, una razón de ser. La iglesia no existe para otra cosa, hermanos. Si pensamos que la iglesia existe para esto, para estar aquí un domingo por la mañana, estamos tremendamente equivocados. Nos podemos marchar a casa. Y no quiero restarle importancia a que nos podamos congregar en el nombre del Señor. Estamos aquí para celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero este no es el fin. Esto es un medio, una herramienta que nos ayuda a fortalecernos en el Señor, a estar juntos, a compartir, a tener comunión los unos con los otros. Pero el fin no es otro que el establecer el reino de los cielos. Jesús, orando al Padre, decía: Padre, te he glorificado tu nombre. ¿Por qué? Porque la tarea que me diste, Dios mío, la he acabado. ¿Estamos nosotros cumpliendo la tarea que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros? Contaba el ejemplo de Jeremy, pero ¿qué tal de los chicos que están saliendo a la ciudad universitaria a entrevistar a otros jóvenes y a desafiarles en cuanto a la fe? A lo mejor podrían pensar, bueno, es que se van a reír, nos van a ignorar, nos van... Pero allí están cada semana compartiendo la palabra del Señor con gente joven como ellos. ¿Y pensáis que Dios no lo va a usar? ¿Sabéis lo que mira Dios? Nuestro corazón, la pasión por el Evangelio. Eso es lo que mira Dios. Siempre nos vamos a encontrar gente que nos va a decir que no. Pero te aseguro que vamos a encontrar gente, Dios va a poner personas en nuestro lado, en nuestro camino, que van a decir sí al Evangelio. Porque ahí fuera hay mucha gente que necesita de Dios, aunque aún todavía no lo sabe. Y tal vez eres tú la única persona que va a poder llegar a ellos, porque eres tú el que está en ese contexto, en ese lugar donde Dios te ha colocado de una manera estratégica. Es posible ser muy religiosos, pero socialmente indiferentes. Estos hermanos son todo un ejemplo, están dispuestos a sufrir como también Cristo sufrió por causa del Evangelio. Nadie más ha podido sufrir, nadie ha podido sufrir tanto como sufrió Jesús. Todos y cada uno de nosotros tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado. ¿De qué manera estamos usando esos dones y esos talentos, hermanos? No solo aquí en la iglesia, sino para con la gente de fuera. Porque los dones espirituales no son algo que nosotros activamos cuando entramos por esa puerta. Es algo que Dios nos ha dado para bendecir a otras personas. A lo mejor tienes el don de misericordia o tienes la carga pastoral de ayudar a otras personas. Déjate usar por el Señor. El Espíritu Santo te empodera en el buen sentido para ir fuera. Es más, el Espíritu Santo va delante de ti, preparando el camino para cuando tú llegues.
Y Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Cuando hay pasión, les dice el Señor en el texto que hemos leído, habrá salvación y redención. ¡Wow! Cuando hay pasión, les dice el Señor, habrá salvación y redención. Y dice el Señor, el versículo 8, pero luego en el 9 dice, el Señor responderá a nuestras oraciones. Entonces invocarás y el Señor te escuchará. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Clamemos por aquellos vecinos, por aquellos familiares. Clama al Señor por aquellas personas. Dile que te ponga carga en tu corazón por aquellos que aún no conocen a Dios y con los que te estás relacionando. Y tal vez oremos por aquellos que ni siquiera aún conocemos, pero con los que nos vamos a encontrar mañana. Entonces Israel empezará a cumplir la misión de Dios de ser luz a las naciones, la última parte del versículo 10 que no hemos leído. Pero dice, entonces Israel empezará a cumplir la misión de Dios de ser luz a las naciones. Ora por la misión, por los futuros discípulos. Qué importante, el otro día lo compartíamos, ¿verdad, Jeremy? Compartíamos la importancia de la intimidad con Dios. Qué importante es encontrarnos a solas con Dios cada día de nuestra vida. Tener nuestras prioridades claras y decir, Dios mío, aquí estoy, abrir nuestro corazón, contarle acerca de nuestra vida, de nuestras inquietudes. Ponernos en sus manos diciéndole, Dios mío, despierta pasión en mí. Yo quiero sentir la carga que tú sientes. He aquí, envíame a mí, como decía Isaías cuando él entendió el propósito de Dios. Envíame, Señor. Quiero ser tu misionero, quiero ser un discípulo que discipula. Quiero que trabajes en mí y me ayudes a mí a trabajar en otros. Tenemos que despertar, hermanos, porque Dios está dispuesto a hacer grandes cosas en medio de nosotros. El tema es si nosotros estamos dispuestos a abrazar la misión de Dios. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestros esfuerzos? ¿Dónde se van nuestros pensamientos? ¿Realmente sentimos la carga que deberíamos de sentir? Tenemos tantas cosas a nuestro alcance, tantos medios a nuestra disposición, tantas oportunidades diferentes, tanta libertad para predicar el Evangelio. Y siento que a veces nos acomodamos más de lo que deberíamos. Yo veo a esta gente, la pasión que sienten aún en medio de tanta dificultad, y a mí me quebranta. Para mí es todo un desafío. Pero voy más allá, yo miro a Jesús y miro la cruz. Y no puedo sino estremecerme y decir, Dios mío, todo lo que has hecho por mí, aún sin yo merecerlo, has dado tu vida por mí, has muerto por mí, has muerto para darle sentido y propósito a mi vida, has muerto para salvarme, tú has pagado la deuda que yo tenía, Señor. Gracias por lo que has hecho por mí. Gracias porque no era merecedor de nada de eso. Si eso no me impulsa a predicar el Evangelio, si eso no me impulsa a ir a los que aún no conocen de Dios, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? La persecución es algo que hemos visto, vemos y veremos, ¿verdad? Y digo que deberíamos de tener mucha más carga y preocupación por nuestros hermanos perseguidos, pero también por nuestro contexto, donde hay tantas injusticias y necesidades. Tenemos que orar al Señor para ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que orar al Señor para que esta iglesia, la iglesia del Señor, aquí y en cualquier lugar, pueda experimentar un avivamiento. Un avivamiento que nos lleva a predicar el Evangelio. Lo vemos en el libro de los Hechos. Cada vez que el Espíritu Santo era derramado, cada vez que había un avivamiento, los hermanos que hacían, predicaban el Evangelio y la gente que se convertía. El Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que debían de ser salvos. Pero nosotros podemos quedarnos en algo que escuchábamos hace poco precisamente. Dios llama a Moisés, y con esto termino, le llama para ser parte de una familia. Dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, soy el Dios de tu padre, pero también soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob. Es decir, Dios le está introduciendo. Él estaba allí perdido después de 40 años en el desierto, pastoreando un rebaño que ni era suyo,
y Dios le introduce en la familia, él estaba perdido, pero le introduce en el contexto, le dice, tú eres parte de algo mucho más grande. Tú no eres una persona que está aquí perdida en el desierto, viviendo cada día como puede y saliendo adelante de aquella manera. No, tú formas parte de una familia, tú formas parte de un propósito, del propósito redentor de Dios para este mundo. Es más, no solo eres parte de la familia de Dios, no solo eres parte del pueblo de Dios, tienes una misión, y la misión es ir a Egipto y liberar a mi pueblo. Y esto es aplicable a todos y cada uno de nosotros. Somos parte de la familia de Dios y tenemos por lo tanto una misión que cumplir. Pero Moisés decía, ¿y si voy y no me hacen caso? ¿Y si voy y me dicen que quién me ha enviado? ¿Y si? Y a veces nos quedamos en el ¿y si no me escuchan? ¿Y si se ríen? ¿Y si no me hacen caso? Pero en realidad lo que estamos demostrando, como también nos decían a nosotros hace poco, es desconfianza en Dios. Moisés no estaba desconfiando en la gente, Moisés estaba desconfiando en el llamado de Dios. Estaba desconfiando en el poder de Dios. Y el Señor le dice, ¿qué tienes en la mano? Y el hombre tenía un palo, tenía una vara, no tenía otra cosa. Pero en el momento en el que Moisés empezó a ocuparse de lo que está en su mano y a no pensar en otra cosa, Dios empezó a ocuparse de lo que no estaba en sus manos. Y Dios empezó a mover con poder a través de la vida de Moisés. Dios quiere usarnos, quiere ser parte, quiere que seamos parte de su plan, quiere que seamos parte de su propósito en medio de este mundo. Dios, como decía antes, nos ha equipado con talentos. Tienes algo que otros no tienen. Tienes algo que Dios te ha dado y que el mundo necesita. ¿Qué tienes en tu mano? Tienes tu propio testimonio, tu propia experiencia. Tienes en tu mano lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que ha hecho y lo que está haciendo. Comparte con otros. Predica la palabra. Comparte el Evangelio. Y no solo lo compartas, demuestra el Evangelio con tus hechos también. Sé de bendición para otras personas. Dios va a poner personas en tu camino con las que vas a poder compartir el Evangelio, y personas que te dirán, estás loco, no me paso de ti, Pero te digo que habrán personas que querrán escucharte, porque Dios las ha puesto ahí con una necesidad. Dios está obrando en la vida de esas personas y Dios te va a usar. Dios quiere usarte de una manera poderosa para extender su Evangelio, su reino en este mundo. Él nos equipa para la misión. Hemos estado viendo a Juan el Bautista, él no fue a ningún seminario, ¿verdad? Lo decíamos el otro día, ninguna escuela rabínica. Él experimentó la intimidad con Dios en el desierto. ¿Y qué hizo? Proclamar con pasión el Evangelio. Proclamar con pasión la venida del reino de los cielos. Él predicaba con denuedo la palabra, le daba igual lo que la gente dijera, le daba igual que su vida corriera peligro, él predicó. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para preparar la venida del Señor? Porque el Señor vendrá. Tenemos que buscar a Dios en intimidad. Tenemos que fortalecernos en la intimidad con el Señor. Ser llenos del Espíritu Santo para que con denuedo podamos predicar la palabra del Señor. Amén. 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 La iglesia perseguida es todo un ejemplo, hermanos. Y esta mañana vamos a orar por ellos. Vamos a orar por nuestros hermanos y hermanas. Y que podamos seguir su ejemplo. Que podamos seguir el ejemplo de Cristo Jesús también, ¿verdad? Así que vamos a orar por ellos.